Buenos días, en el día de hoy vamos a hablar sobre el papel del gobierno y la política fiscal, presentado por mi compañero John Freddy Sandoval Reyes y quien les habla Jenny Estefanía Celis. Se tocarán temáticas como el papel del gobierno en la economía, los ingresos y los gastos del gobierno, el ahorro, la inversión y el endeudamiento público, la interacción entre el sector público y el sector privado y por último, la relación entre la política fiscal y la política monetaria. El gobierno como agente económico. En la economía de un país, el gobierno es uno de los agentes más importantes y su papel es esencial para lograr el bienestar y desarrollo de la sociedad. El gobierno como agente económico tiene diversas responsabilidades y funciones que van más allá de las decisiones que son políticas. En Colombia, por ejemplo, el gobierno cumple con un papel crucial en la economía, ya que es el encargado de regular y supervisar las actividades económicas y de velar por el bienestar de la población. El gobierno colombiano ha desarrollado diferentes estrategias para intervenir en la economía como objetivo de promover el crecimiento y la estabilidad económica. En primer lugar, el gobierno colombiano es el responsable de establecer políticas fiscales y monetarias que permitan el desarrollo de la economía. En este sentido, es el encargado de definir los impuestos, las tasas de interés y otros aspectos financieros que influyen en el comportamiento de los agentes económicos. Además, el gobierno colombiano ha implementado una serie de políticas de gasto público que buscan impulsar el crecimiento económico, fomentando la inversión en la infraestructura y programas sociales. El gobierno como ejecutor de la política económica. El gobierno es un actor clave en la economía de cualquier país, ya que tiene la responsabilidad de formular y ejecutar políticas económicas que permitan el crecimiento y desarrollo sostenible de la misma. En ese sentido, el gobierno actúa como ejecutor de la política económica, siendo el encargado de tomar las decisiones que afectan la vida económica de la sociedad. En el caso de la política fiscal, el gobierno utiliza medidas que afectan el gasto y los ingresos del Estado para lograr los objetivos económicos. Por ejemplo, puede aumentar o disminuir los impuestos o el gasto público para estimular y desacelerar la economía. En la política monetaria, el gobierno utiliza medidas que afectan la oferta y la demanda de dinero para lograr sus objetivos. Por ejemplo, puede aumentar o disminuir las tasas de interés para estimular o desacelerar la economía. Además, el gobierno también actúa como regulador y supervisor de la economía. Tiene la responsabilidad de crear y hacer cumplir las leyes y regulaciones que rigen el funcionamiento de la economía, como las leyes de protección al consumidor, las leyes laborales, las leyes ambientales, entre otras. Y también tiene la responsabilidad de supervisar el cumplimiento de estas leyes y regulaciones por parte de las empresas y los ciudadanos. En cuanto a la teoría fiscal se refiere, es el estudio de cómo el gobierno utiliza los impuestos y el gasto público para influir en la economía y lograr los objetivos macroeconómicos. La teoría fiscal se basa en dos pilares fundamentales, la política fiscal y la tributación. La teoría fiscal se basa en la idea de que el gobierno puede influir en la economía mediante el uso de la política fiscal y la tributación para lograr objetivos macroeconómicos, como el crecimiento económico, la estabilidad de los precios, empleo y la distribución equitativa de la riqueza. En resumen, la teoría fiscal es importante porque ayuda a entender cómo el gobierno puede influir en la economía mediante el uso de la política fiscal y la tributación. También nos ayuda a entender los posibles efectos positivos y negativos del gasto público y la tributación de la economía. Bueno, continuamos con los ingresos y los gastos del gobierno. En los ingresos del gobierno tenemos los impuestos o tributos, que son los gravámenes que el gobierno les cobra a las personas, individuos, hogares y las empresas. Estos impuestos se pueden clasificar en tres, que son los impuestos al ingreso, impuesto al gasto e impuesto a la propiedad, en donde el impuesto al ingreso es de las personas y de las empresas, es decir, sobre los salarios y las utilidades. En cuanto al impuesto al gasto, los cuales incluyen el impuesto al valor agregado y los aranceles. En tercer lugar, está el impuesto a la propiedad, que son los que se cobran sobre la finca raíz, como vivienda, edificios de oficina, locales comerciales, terrenos agrícolas, y también entra aquí lo que son las herencias. También se pueden clasificar como los impuestos directos o los impuestos indirectos, donde los impuestos directos son los que gravan directamente a los individuos o a las empresas, que es el caso de los impuestos al ingreso y a la propiedad. En cuanto a los ingresos e impuestos indirectos, son los que gravan los bienes y los servicios, como en el caso del impuesto al valor agregado, que es conocido el IVA, y los aranceles, aunque al final los terminan pagando los hogares o las empresas lo hacen de manera indirecta al pagar por los bienes y servicios grabados. El IVA se cobra sobre la venta de la mayoría de los bienes y servicios. Este impuesto fue creado en 1963, donde se suponía que no todos los bienes y servicios son objeto de cobro del IVA. Este IVA son impuestos al consumo y se clasifican como impuestos indirectos. Entonces, un impuesto que no tiene en cuenta la capacidad de pago de las personas
se cobra a todas las personas por igual sin tener en cuenta la diferencia de sus ingresos. Una de las características del IVA es que este impuesto al consumo se cobra como un porcentaje al precio final de ciertos bienes y servicios. Y el IVA se considera regresivo, ya que se cobra a todos por igual, sin importar la capacidad de pago de cada persona. Esto implica que una persona de bajos recursos paga más que una persona adinerada como proporción a sus ingresos. En los ingresos del gobierno también tenemos lo que es el impuesto a la renta. Entonces, la renta es aquella parte de los ingresos totales que le queda a un individuo después de restar todos los gastos en que debió incurrir para producirla. Entonces, el impuesto a la renta se cobra sobre estos ingresos y es un impuesto directo y progresivo. Se trata de un impuesto directo porque se cobra sobre el ingreso de cada contribuyente. Está diseñado para quien más ingresos recibe pague más. En esa medida, el impuesto de renta es acorde con la capacidad de pago de cada persona. Por último, tenemos los impuestos nacionales, regionales y locales. Entonces, el sistema fiscal es descentralizado, permite que cada entidad territorial recaude sus propios impuestos. Entonces, este sistema fiscal busca que los gobiernos, regiones, locales guarden cierto grado de autonomía en sus ingresos y sus gastos. Es decir, que la manera como se gasten los ingresos provenientes de los impuestos, departamentos, distritos, municipios, es decidido por estos entes territoriales. Entonces, mediante transferencias, el gobierno nacional asegura que estos entes territoriales tengan los suficientes ingresos para cubrir las necesidades básicas de la población. Entonces, en los impuestos nacionales, que son los que anteriormente nombramos, son aquellos que se cobran por igual en todas las regiones del país y son recaudados por el gobierno nacional, como lo es el impuesto al valor agregado, que es el IVA, y el impuesto a la renta. Los impuestos departamentales son establecidos y recaudados por cada departamento. Por último, están los impuestos distritales o municipales, que corresponden a aquellos que cobran los distritos especiales, sea distrito de turismo, de cultura, de historia, distritos especiales, industriales, portuarios, capitales. En los impuestos distritales o municipales encontramos 6 diferentes impuestos. Iniciamos con el impuesto de industria y comercio, que es conocido como el ICA, que este impuesto grava todas las actividades industriales, comerciales o de servicio que se realizan. Por otra parte está el impuesto de alineación urbana, que corresponde a la expedición de las licencias para construcción, ampliación, modificación, adecuación y preparación de obras de urbanización y de terrenos. Por otra parte están los impuestos predial unificado, que es un impuesto que grava la posesión de inmuebles. Este impuesto debe ser declarado y pagado una vez al año por los propietarios de los predios. Aquí entra lo que son locales, lotes, parqueaderos, casas, apartamentos, entre otros. Están los impuestos sobre la tasa a la gasolina, que es un porcentaje que se cobra al consumo de gasolina de motor. Está el impuesto sobre vehículos automotores, que es similar al impuesto predial unificado, que este impuesto es de carácter directo y se cobra sobre los vehículos que se encuentran matriculados en la ciudad. Y por último está el impuesto sobre espectáculos públicos, que este se debe pagar cuando se realizan espectáculos públicos, apuestas sobre toda clase de juegos permitidos, rifas y concursos. En cuanto a los gastos del gobierno, tenemos 4 diferentes gastos, que es el consumo del gobierno, que incluye los salarios que se pagan a los trabajadores del sector público y los pagos por los bienes que adquiere para su funcionamiento. En segundo lugar está la inversión, la cual incluye principalmente gastos en la construcción de infraestructura como carreteras, puentes, redes de comunicación, entre otros. En tercer lugar está la transferencia, que son montos de dinero que se dan principalmente a los hogares como el seguro de desempleo y los recursos para financiar la salud y la educación pública. Por último, está el pago de intereses de la deuda pública, entonces pagar intereses por el dinero que recibe de calidad de préstamo cuando el gobierno necesita financiar sus gastos porque sus ingresos no son suficientes. Aquí podemos encontrar lo que son los gastos corrientes y los gastos de capital, en donde los gastos corrientes corresponden al pago de los salarios que el gobierno hace a sus empleados, las compras de bienes y servicios y el pago de intereses y las transferencias. En los gastos de capital corresponden exclusivamente a la inversión.
El esquema básico del funcionamiento de un sistema económico. En cualquier país y en nuestro país el sistema económico es el conjunto de relaciones y de actividades que se llevan a cabo para producir, distribuir y consumir bienes y servicios. El esquema básico del funcionamiento de un sistema económico se puede describir en tres fases, como son la producción, la distribución y el consumo. La producción es la fase en la que las empresas y los individuos producen los bienes y servicios utilizando los recursos disponibles como el capital, la tierra, la tecnología y el trabajo. La producción se lleva a cabo en diferentes sectores económicos como el agrícola, el industrial y el de servicios. Segundo, la distribución. Una vez que los bienes y servicios son producidos, se distribuyen a través de los canales de mercado y los sistemas de distribución. En nuestro país, por ejemplo, existen diferentes canales de distribución como son las tiendas, supermercados, almacenes, entre otros. Y tercero está el consumo, donde finalmente los bienes y servicios que son producidos son consumidos por los individuos y las empresas. El consumo puede ser privado o público dependiendo de la naturaleza de los bienes y servicios. Por ejemplo, la educación y la salud son considerados bienes públicos y por tanto son provistos por el gobierno, mientras que los bienes y servicios de consumo privado son comprados por los individuos y las empresas en el mercado. Cabe resaltar que el gobierno también tiene un papel importante ya que tiene como fin el funcionamiento del sistema económico, ya que establece las políticas económicas y fiscales monetarias y regula el mercado para asegurar que la economía opere de manera eficiente y eficaz. El gobierno y el equilibrio macroeconómico. Cuando hablamos de equilibrio macroeconómico, nos referimos a el estado en el que se encuentra una economía cuando la producción total, el empleo y los precios se mantienen estables y sostenibles a largo plazo. Para lograr el equilibrio macroeconómico, el gobierno implementa una serie de políticas económicas que tienen como objetivo controlar y ajustar los principales indicadores económicos, como la inflación, el crecimiento económico, el empleo, el comercio exterior, entre otros. Una de las principales herramientas utilizadas por el gobierno para mantener el equilibrio macroeconómico es la política fiscal. Esto implica la gestión del gasto público y la tributación con el objetivo de regular el nivel de la demanda agregada y por lo tanto controlar la inflación y el crecimiento económico. Por ejemplo, durante una recesión económica el gobierno puede aumentar el gasto público para estimular la demanda y la producción económica. Otra herramienta utilizada por el gobierno es la política monetaria, que implica la gestión de la oferta monetaria y la tasa de interés con el objetivo de controlar la inflación y estimular el crecimiento económico. ¿Qué pasa ahora en una economía abierta? En una economía abierta, los países se involucran en el comercio internacional y permiten el flujo de sus bienes y servicios y capital y mano de obra a través de sus fronteras. Esto significa que las empresas y los consumidores del país tienen acceso a los bienes y servicios producidos en otros países, mientras que las empresas del país también pueden exportar sus bienes y servicios de otros países. Además, en una economía abierta, las decisiones económicas no solo se toman a nivel nacional, sino también en función de las condiciones del mercado internacional, los precios de los bienes y servicios y los tipos de cambio, las tasas de interés son influenciados también por los factores externos, como la demanda global y las políticas de otros países. La economía abierta también puede tener ventajas y desventajas para el país. Por un lado, puede permitir la mayor especialización y eficiencia en la producción y acceso a una variedad más amplia de bienes y servicios, así como un mayor flujo de inversión extranjera y turismo. Por otro lado, puede aumentar la vulnerabilidad y las fluctuaciones de la economía global, la competencia externa y los movimientos del capital especulativo. La interacción entre el sector público y el sector privado. Aquí entran las políticas fiscales en materia de impuestos. Entonces, los impuestos que deben pagar los hogares y las empresas disminuyen la cantidad de dinero con que ellos cuentan para consumir, ahorrar e invertir. En esta medida en que el gobierno destina estos impuestos a financiar sus gastos de consumo e inversión, una parte de los que pagaron en impuestos los hogares y las empresas les será retornado bajo la forma de mejoras, que es lo ideal, ¿no? Entonces, la mejora de carreteras, educación más económica, e incluso como ingresos derivados de la compra de bienes y servicios que produce el gobierno. En cuanto a la inversión, se encuentran dos momentos. Está el momento si la economía se encuentra en una situación de desempleo de los recursos productivos, el gobierno puede estimular la inversión de la economía aumentando su inversión o induciendo una rebaja en las tasas de interés para que sea atractivo endeudarse para invertir. El segundo momento es si la economía está en una situación de pleno empleo de los recursos productivos. Es aquí donde el gobierno interviene, estimulando la inversión, la demanda agregada aumentará y se producirá un aumento en los precios. Por último, la relación entre la política fiscal y la política monetaria. La política fiscal y la política monetaria son dos herramientas clave que utiliza el gobierno para influir en la economía y alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos. Aunque se aplican de forma independiente, ambas están estrechamente relacionadas y pueden afectarse mutuamente. La política fiscal se refiere a las decisiones del gobierno sobre el gasto público, de los impuestos y la deuda pública. Por ejemplo, el gobierno puede aumentar el gasto público para estimular la demanda agregada, lo que puede llevar a un aumento en el empleo y la producción.
o puede reducir los impuestos para aumentar la renta disponible de las familias y las empresas, lo que también puede aumentar la demanda agregada. Por su parte, la política monetaria se refiere a las decisiones del Banco Central sobre la oferta de dinero y las tasas de interés. Por ejemplo, el Banco Central, en este caso el Banco de la República, puede reducir las tasas de interés para estimular el consumo y la inversión, lo que puede aumentar la demanda agregada y la producción, o puede aumentar la oferta de dinero para reducir las tasas de interés y estimular la inversión y el consumo. La relación entre la política fiscal y la política monetaria es importante porque pueden afectarse mutuamente. Por ejemplo, si el gobierno aumenta el gasto público para estimular la demanda agregada, esto puede aumentar la inflación y poner presión sobre el Banco de la República para que éste aumente las tasas de intereses para controlar la inflación. Del mismo modo, si el Banco de la República reduce las tasas de interés para estimular la economía, esto puede aumentar la inflación y reducir el margen de maniobra del gobierno para aumentar el gasto público. En resumen, la política fiscal y la política monetaria son dos herramientas importantes que utiliza el gobierno para influir en la economía y alcanzar ciertos objetivos macroeconómicos. Aunque se aplican de forma independiente, ambas están estrechamente relacionadas y pueden afectarse mutuamente, por lo que es importante que se coordinen adecuadamente para lograr los mejores resultados.